lo que ustedes me escriben o cualquier cosa, también estoy viendo el WhatsApp que ustedes están teniendo, así como también estoy al tanto de cualquier pregunta que puedan hacer. Bueno, en primer lugar, yo quiero decirles algo, ¿no? El trabajo académico, el trabajo universitario se mide de dos formas, ¿no? Una de las formas es a través de las patentes. En el mundo de la ingeniería, las patentes son uno de los productos de los trabajos de investigación. Pero también están los papers. Nosotros le llamamos papers a los artículos que han sido publicados en revistas científicas. Ahora, esos papers, antes de ser papers, se les llama manuscritos. En otras palabras, cuando usted hace una investigación y prepara un artículo, ese artículo, hasta que no sea publicado, se llama manuscrito. En este sentido, yo quiero compartir con ustedes la experiencia de cómo debemos nosotros crear una revista científica y cómo debemos indexarla. Para ello, yo voy a compartir con ustedes mi pantalla y voy a tratar de mostrarles a ustedes qué es lo que podemos hacer en el área de la publicidad y la visibilidad científica, el caso de las revistas. Cualquier detalle, por favor, me escriben y yo estaré presto a poder contestar sus inquietudes en el momento que ustedes lo crean conveniente, ¿no? Siempre estoy acá atento a sus indicaciones, ¿no? En primer lugar, cuando nosotros hablamos de crear una revista científica, tenemos que hacerlo bajo diferentes aspectos. Pero antes no podemos dejar de lado un momento de oración. Yo quiero hacer una oración por ustedes y para poder iniciar esta clase. Así que les pido, por favor, que podamos orar en este momento, ¿no? Vamos a orar. Padre eterno, gracias por este momento. Gracias por nuestros compañeros que están en diferentes lugares de este planeta, de Latinoamérica. Bendícelos a ellos, a sus familias. Bendice este diplomado también que ellos están desarrollando. Y ahora en este momento que nos toca compartir, pedimos la presencia tuya y que todo lo que hagamos sea siempre para honra y gloria tuya. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, colegas. Entonces, en este momento, yo quiero compartir con ustedes algunas ideas importantísimas. Lo primero es que ustedes tienen que entender que crear una revista significa acercarnos a la labor editorial. Y aquí yo presento en mi primera pantalla de mi PowerPoint, que también voy a compartir con ustedes, 4 bases de datos que son importantes. Latindex, Cielo Bolivia, SJR y MIAR. Eso es algo importantísimo para que usted pueda dar los primeros pasos en la edición científica. Y con su permiso, yo voy a entrar a alguna de estas páginas. Voy a hacerlo lentamente para que el sistema de repente no pueda colapsar. Pero voy a entrar lentamente y cualquier detalle ustedes me comunican. Primero voy a entrar a Latindex. Voy a abrir acá un clic. Voy a cerrar algunas carpetas que están haciendo algún problema acá. Y lo primero que vamos a hacer es ingresar a Latindex. Esa es una parte vital. Latindex es un proyecto de la Universidad Autónoma de México en el cual se trabajó bajo algunos estándares de calidad, algunos criterios de calidad. Hoy yo les puedo decir a ustedes que cuando nosotros publicamos una revista científica, ¿no? Una revista científica. Por ejemplo, yo acá en mis manos tengo algunos ejemplares de revistas científicas. Tengo acá algunos ejemplares. Pero yo lo que quiero decir es que cuando hablamos de revistas científicas, tenemos que destacar varias cosas, ¿no? En primer lugar, que lo físico, las revistas en física ya no son más evaluadas en el mundo académico. En otras palabras, usted puede ir a un evento y compartir la revista de su universidad y puede compartirla de forma física, pero realmente hoy ya no se estila compartir revistas en físico. Hoy toda la evaluación de las revistas científicas es en línea. Y el primer paso para poder iniciar esto es Latindex. Latindex actualmente tiene más de 26,000 revistas latinoamericanas. Entonces, aquí en Latindex, usted tiene que conocer cuáles son los requisitos para poder iniciar una revista. Yo recuerdo hace algunos años cuando empecé en este mundo de la publicación científica,
empecé mirando Latindex. ¿Cuáles son las características de una revista científica? ¿Cuáles son? Entonces, aquí usted tiene, por ejemplo, la página de Latindex, todas las características de qué es Latindex, quiénes son cuáles son las partes de Latindex, todo lo que tiene que ver con el ISSN, las noticias, idioma. Cuando usted entra a documentos, puede ingresar a documentos Latindex acá. Y acá le va a abrir una serie de detalles interesantes. Y yo quiero destacar acá las características editoriales para revistas en línea. Usted le Doctor, hace... permítame Sí, doctor, sí. interrumpirle. Inhabilite su cámara, por favor, para que la pantalla se vea más grande. Oh, Así perfecto. puedan ver todo el Ya detalle. lo vamos Gracias. a hacer esto, sí. Ok. ¿Se logra ver ahora, doctor? No, tiene que inhabilitar su pantalla, la cámara, con el botón que está debajo del micrófono. Ok. ¿Ahora Ahora sí? sí. Sí, sí, ahí Perfecto. vemos más grande. Yo le agradezco, doctor. Eh, entonces aquí yo ingresé en el portal de Google, puse Latindex, ingresé a Latindex y fui a la parte de documentos de Latindex, y entré a las características editoriales para revistas electrónicas. Yo le voy a decir algo a todos ustedes, colegas. Ustedes tienen que tratar de cumplir desde el primer número todas las características de una revista científica. Y son alrededor de 36 requisitos los que tiene una revista científica. ¿Ok? Entonces, yo solamente voy a mencionar algunos, ¿no? La mención del cuerpo editorial, por ejemplo, el contenido, la generación continua de contenidos, identificación de autores, etcétera. Pero lo que más evalúan ellos son, entre otras características, por ejemplo, el ISSN, que es un código que tiene toda revista científica. Ellos revisan, además de eso, revisan, por ejemplo, la mención de un cuerpo editorial que evite la endogenia. Y cuando hablamos de endogenia, estamos hablando de que la mayoría de los miembros del comité editorial tienen que ser de otras universidades ajenas a la universidad patrocinadora. En el caso de la Universidad Peruana Unión, nuestras revistas, nosotros tenemos investigadores que vienen de toda Sudamérica, de Europa, de Estados Unidos, entonces eso permite tener un comité editorial multicultural, y eso permite poder tener el visto bueno ahí, ¿no? Y así cada uno de estos aspectos es analizado en Latindex, estos 36 requisitos. Y si usted va aquí y coloca acá, por ejemplo, vamos a colocar acá, a ver, en esta búsqueda, en esta página de Latindex, ¿no? Yo estoy colocando acá la revista Apuntes Universitarios, que es la revista que yo dirijo. Entonces, hay varias revistas con el nombre de Apuntes, pero una de estas revistas pertenece a la Universidad Peruana Unión, ¿no? Entonces, acá está Apuntes Universitarios. Yo le hago clic acá en Apuntes Universitarios y acá me dice que ha cumplido las 33 características de revista impresa, pero también he cumplido las características de revista en digital. Aquí yo comparto con ustedes todas las características que, por ejemplo, hemos cumplido. Esta es la revista que yo dirijo, Apuntes Universitarios, y acá están las características, ¿no? Los 36 requisitos ha cumplido. Entonces, o sea, tú cuando empiezas a hacer una revista tienes que percatarte de cumplir con los 36 requisitos. No puedes obviar ninguno. Y aquí en otra página te dice cuáles son esos 36 requisitos, que son los mismos que nosotros hemos mencionado, ¿no? Desde la mención del cuerpo editorial hasta el último, que tiene que ver con servicios de valor añadido, ¿no? Cuando yo aprieto, por ejemplo, el ISSN, en una pestaña me dice, ¿no? Las revistas electrónicas deben contar con su propio ISSN, que es un código que permite diferenciar a las revistas unas de otras, ¿no? Entonces, este es uno de los primeros pasos, colegas, que uno tiene que entender cuando tiene que trabajar con una revista. Si tú estás por crear una revista, piensa en esto, y si tú tienes una revista científica, tienes que amoldarte estos 36 requisitos. Eso es lo primero. Ahora, yo había mencionado a ustedes Cielo Bolivia. La meta de todos ustedes es llegar a Cielo Bolivia. Si yo aprieto acá Cielo,
y solo Cielo. Cielo es un proyecto brasilero que involucra toda la información científica y actualmente Cielo tiene las revistas más importantes, 1.285 revistas, las más importantes de Latinoamérica. Y aquí yo voy a ir a Cielo Bolivia. Aquí en este costadito está Cielo Bolivia. Entonces, ¿cuáles son las revistas que están indizadas en Cielo Bolivia? Esa es la meta. O sea, usted va a Latindex y de Latindex tiene que pasar usted a Cielo Bolivia. No hay otra forma, tiene que llegar sí o sí en este camino, porque si usted no lo hace, simplemente va a tener muchas dificultades, ¿no? Entonces, aquí en Cielo Bolivia, uno de los requisitos es que ya tiene que haber cumplido las 36 características de Latindex. Y si usted va acá a la lista alfabética, aquí yo puedo saber cuáles son las revistas más importantes de Bolivia. Actualmente hay 23 revistas, 19 actualizadas y 4 que no están actualizadas. Y acá están, ¿no? Actanova, de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, está Ajayu, del Departamento de Psicología de la UCBSP, Ecología en Bolivia, del Instituto de Geología, Fides y Ratio, de Difusión Cultural. Estas son las revistas. Entonces, si usted está dirigiendo una revista en una universidad, en una institución universitaria superior, tiene que entrar a Latindex y de allí llegar a Cielo Bolivia. Ahora, para llegar a Cielo Bolivia hay que cumplir todo lo de Latindex, pero aparte de eso, hay que cumplir con un aspecto, entre varios. Aquí, por ejemplo, dice evaluación de revistas, usted le hace clic. Bueno, acá no está saliendo acá este enlace. Bueno, pero todos los cielos son iguales, así que yo voy a entrar a Cielo Perú. Voy a entrar a Cielo Perú en estos momentos. En vez de poner BO, voy a poner PE. Y evaluación de revistas también voy a colocar acá. Y aquí te dice cuáles son los criterios para indizar una revista en Cielo. Y esto es necesario saber, colegas, porque no es solamente hacer una revista, sino tienes que lograr que tu revista, los artículos cumplan con estas características. Por ejemplo, ellos ¿qué van a revisar? El carácter científico, que los artículos que publiques sean de artículos originales, que sean artículos que hayan pasado el proceso de revisión, que hayan pasado por árbitros, que haya un consejo editorial de diferentes latitudes y principalmente la periodicidad. Y si ustedes pueden ver aquí en mi pantalla, dependiendo de las disciplinas, acá piden una periodicidad y un número de artículos. Por ejemplo, si tu revista es multidisciplinaria, la periodicidad es trimestral mínima y la deseada es mensual. O sea, si tú tienes una revista que habla de teología, filosofía, ingeniería, tienes que tener mínimo 4 números al año, que significa que cada 3 meses tiene que salir un número. Y lo ideal es que sea mensual. El mínimo de artículos por año es 40 y el deseado es 80. O sea, entre 40 y 80 artículos al año tienes que publicar. Si es ciencias sociales, ahí está la cantidad. Si es medicina, ahí está la cantidad. Entonces, estos son aspectos que usted tiene que tener mucho cuidado para que después no sea sorprendido en relación a esto, ¿no? Y acá hay otros aspectos de antigüedad, puntualidad, resumen, filiación, etcétera, que uno tiene que tener en cuenta, ¿no? El DOI, etcétera, ¿no? Son aspectos técnicos, pero no son nada de otro mundo, pero al momento de empezar una revista tú tienes que tener en cuenta todo este panorama. Ahora, yo había mencionado acá SJR. Si ustedes tienen su página web y en Google ponen SJR, SJR es el Simago Journal Rank. Es el ranking por el cual miden a todas las instituciones. Simago Journal Country Rank. Entonces tú entras a este Simago, SJR, que esa es su sigla. Y acá en este Simago te da un ranking de revistas. Yo voy a las revistas acá. Y acá te dice cuáles son las revistas. Ahí dice 34.171 revistas. Ahora, esto es un poquito más que Cielo. Porque una cosa es Latindex, otra cosa es Cielo y otra cosa es las bases de datos que están un poquito más arriba. En este caso es Scopus. Este SJR
trabaja con Scopus. Si tú vas a la parte inferior, te dice, ¿no?, que está trabajado bajo los criterios de Scopus. Y Scopus es una base de datos muy importante. Yo voy a poner acá, por ejemplo, algunos países. Yo voy a poner acá, por ejemplo, Cuba, digamos. Y acá me va a mostrar cuáles son las revistas cubanas. Dice que hay 25 revistas cubanas. Y es interesante acá saber cuáles son las revistas y según por área, ¿no? Para tener un modelo. Porque la idea no es solamente publicar, sino tener modelos. Si tú quieres empezar una revista, sería interesante que tengas algún modelo, o sea, otra revista a la cual tú puedas hacer algo parecido, ¿no? Por ejemplo, yo te cuento alguna experiencia, ¿no? Si yo soy del área, por ejemplo, de educación, ¿no? Yo quiero sacar una revista en educación, entonces voy a ir acá y voy a apretar acá en el área de voy a poner Social Science o Ciencias Sociales. Y luego de Ciencias Sociales buscaré aquí la categoría de Educación. Y en esta categoría me dice que a nivel mundial hay 1.261 revistas. La mayoría, si te das cuenta, son anglosajonas, Reino Unido, Estados Unidos, Reino Unido, etc. Pero hay algunas que son latinoamericanas. Yo voy a poner acá por región Latinoamérica. Y aquí me va a mostrar 36 revistas de Latinoamérica de educación. ¿Ok? Acá no hay ni una peruana, no hay tampoco ninguna boliviana, pero si yo quiero hacer una revista de educación, tendría que mirar el modelo, un modelo. Por ejemplo, acá hay una revista que se llama Estudios Pedagógicos. Entonces, es una revista de Chile, está en cuartil 3, o sea que está muy interesante. Yo buscaría la revista Estudios Pedagógicos, simplemente pongo acá Estudios Pedagógicos, Journal en Google, e ingreso a esta revista, y acá me dice, ¿no? Es una revista, revistas Watch, debe ser alguna revista de Chile, y nos dice acá que está actualmente indizada en Cielo, está en Scopus, y yo trataría de hacer mi revista más o menos parecida a esta, ¿ok? Más o menos parecida a esta, porque esta es una revista de alto nivel y más o menos trataría de asemejarse. Miren, por ejemplo, el PDF que ellos sacan, ¿no? Cuando sacan un PDF, miren algunos detalles de calidad que tiene un artículo científico. Acá, ¿no? Aquí está abriendo. Yo espero que la señal esté llegando para ustedes lo más correcta posible. Por favor, escríbanme si es que estoy hablando muy rápido o si hay alguna cosita acá, ¿no? Acá, por ejemplo, está el nombre de la revista. Está acá el número. Este es el número de la revista. Perdón, el volumen. Este es el volumen. Y acá está el número de la revista, número 4. Acá están las páginas del artículo y acá está el año, ¿no? Acá está el título del artículo. Está el título en inglés. Están los nombres de los autores. Está también sus filiaciones, a qué universidad o institución pertenece. Está también el correo electrónico. Está el resumen, un resumen estructurado, como tiene que ser un artículo científico, con las características que tiene, ¿no? Que es el objetivo, el método, el resultado y la conclusión, ¿no? Acá te dice, por ejemplo, cuál es el objetivo, cuál es su método, cuáles son los resultados y cuál es su conclusión, ¿no? Las palabras clave, y luego viene el abstract y las palabras clave en inglés también, que son los keywords. Y todo el artículo. Siempre con un formato de redacción, ¿no? En este caso trabajan con APA. Recuerden ustedes que psicología y ciencias sociales trabajamos con APA, que es del American Psychological Association. Otros trabajan con Vancouver, que es medicina, y otros trabajan con Turabian, Harvard, qué sé yo, ¿no? Otros sistemas de redacción. Entonces, usted tiene que chequear los detalles, ¿no? Tiene que darse cuenta que la publicación científica se basa eminentemente en detalles, ¿no? Muchos detalles. Y así más o menos usted puede intentar
hacer una revista de calidad, ¿no? Y claro, estamos hablando de una revista de altísima calidad, esta revista de acá, de nuestros pares en Chile, ¿no? Ok. Entonces, ahora yo vuelvo acá a lo que había mencionado al principio. Y aquí está Latindex, está Cielo, que ya hemos visto, está SJR y acá yo voy a poner MIAR. Entonces, estas son 4 herramientas interesantes, ¿no? Voy a volver aquí a mi página web y voy a poner esa palabra MIAR, así como dice, M-I-A-R, MIAR. MIAR es un proyecto que ha sido trabajado por chilenos, perdón, chilenos, digo españoles, y es un proyecto gratuito. Y acá uno puede buscar las revistas y ver en dónde puede indizar una revista. Yo voy a poner acá el nombre de la revista esta, que se llama Estudios Pedagógicos, esta revista. Acá está, Estudios Pedagógicos, es una revista. Y aquí, como es de educación, le voy a poner acá. Y acá me hace un análisis de la revista y me va a decir dónde está indizada y cuántos puntos tiene, ¿no? Me dice que tiene 10 puntos. Es una revista de Chile de educación general, está indizada en Scopus, en Periodical Index Online, EBSCO Education Source, MLA, Dialnet, Latindex, sigue las métricas de CIMAG, o sea, es una revista de altísimo nivel y que tiene 42 años. Imagínate, una revista extraordinaria. Y acá puedes encontrar en qué bases de datos está indexada, etcétera, ¿no? Entonces, queridos colegas, la idea que yo quiero compartir con ustedes es que necesariamente nosotros necesitamos conocer esto antes de poder embarcarnos en cualquier detalle, cualquier cosa de la publicación científica. No olviden entonces esto, Latindex, Cielo Bolivia, SJR, que vendría a ser Simago Journal Rank, y MIAR, ¿no? Y ahora sí, vamos a dar una miradita al mundo editorial, ¿no? Aquí hay 2 bases de datos. Una es Scopus y la otra es Web of Science. Estas son las 2 bases de datos más importantes del mundo. ¿Ok? Si alguna vez te dicen cuál es la base de datos más importante del mundo en ciencia, es Scopus o Web of Science. Estas son las 2 bases de datos, ¿no? Lamentablemente son muy caras y su acceso es realmente muy limitado en el sentido de que pocas son las personas que ingresan a estas bases de datos, principalmente de universidades o órganos del gobierno que pagan mucho dinero, ¿no? Muchísimo dinero. Por ejemplo, acá en Perú se suscribió a Web of Science hace algunos años y más o menos más de $3 millones tuvieron que gastar para una suscripción de 3 años y después ya no, el gobierno ya no quiso suscribir más. O sea, son bases de datos muy costosas y que para una universidad es prácticamente imposible poder llegar a ello, ¿no? En este sentido, tenemos otras herramientas interesantes, por ejemplo, Google. Google hace un análisis de las principales revistas, ahí las veo. Hay, por ejemplo, Scopus, Simago, el Master Journal List, está el Journal Indicator, que es de la Universidad de Leiden, que hacen análisis de revistas. Pero este es solo un panorama, queridos colegas, más o menos de cómo nos acercamos al mundo. A nivel mundial existen alrededor de 250.000 revistas científicas. De esas 250.000, 20.000, un poquito más de 20.000 están en Scopus y 10.000 están en EASY, o lo que conocen como Web of Science. Ahora, se dice que de estas revistas, las que están en corriente principal son aproximadamente 300. O sea, si leemos acá, dice, ¿no? De un total de 26.000 revistas publicadas anualmente por las editoriales científicas, solo 20.000 revistas tienen un real contenido de excelencia. Y de esas 26.000 se dice que 3.000 revistas publican el 95% de los artículos más citados del mundo. O sea que si tú quisieras publicar, deberías publicar en esas 3.000. Casualmente esas 3.000 son las de cuartil 1, las que le llaman Q1, ¿no? Las revistas más citadas del mundo. Pero esas 3.000
las que tienen más citas son 300 revistas, ¿no? Por lo general, esas revistas son de altísimo nivel, como la revista Nature, Science, Cancer, PLOS ONE, etcétera, principalmente en el área de medicina. Entonces, aquí yo veo más o menos la visibilidad de las revistas. Por un lado tengo el SJR, que vendría a ser el Simago Journal Rank, SJR, ¿no? Simago Journal Rank, lo que vimos al inicio. Abajo está el JCR, que es el Journal Citation Report, que es de Web of Science. Por un ladito, uno ve a Redalyc, ¿no? Miren acá, Redalyc, especialmente para ciencias sociales, y acá yo veo a Cielo, que también. Pero si se dan cuenta, Cielo y Redalyc están en la periferia, o sea, no están en el núcleo. Se considera el núcleo a las revistas que están aquí en el Simago Journal Rank o en el Journal Citation Report. Y para saber quiénes están allí, no hay otra forma que adquirir las bases de datos, porque nadie te va a decir. Felizmente ese JR es gratuito por ahora. Entonces, aquí vemos los cuartiles. ¿Cómo se dividen los cuartiles, no? Por lo general, los cuartiles es una división entre 4, ¿no? Si yo tengo 1000 revistas en un área, digamos el área de medicina, las primeras 250 revistas, las que reciben más citas, las que son más visibles, pertenecen al cuartil 1. Luego vendría el cuartil 2, de la 251 hasta la 500. Luego vendría el cuartil 3, de la 501 hasta la 750. Y luego el cuartil 4, de la 751 hasta la 1000, ¿no? Eso más o menos tendría una idea. La idea sería tratar de que la revista que yo voy a hacer trate de llegar a esto. Pero para llegar a esto ya saben el camino. Latindex, Cielo, Scopus y empezar a saltar en los cuartiles. Ahora, claro, si tú llegas a Latindex o a Cielo, ya tienes visibilidad, ¿no? Ya tienes muchísima visibilidad, ¿no? Se dice que un trabajo de investigación, si termina solo en una tesis, lo van a leer 10 personas, si termina solo en una tesis. Pero si va a un congreso, lo van a leer 500 personas. Pero si ese artículo, esa investigación se publica en una revista de universidad, la van a leer 5,000 personas. Una revista universitaria leen 5,000 personas. Pero si esa revista está indizada, se puede pasar las 50,000 o 100,000 personas que leen ese artículo. Y a eso le llamamos visibilidad. Por eso todos los editores estamos muy preocupados en poder meter las revistas en Cielo, Latindex, ¿no? En este sentido, yo quiero mostrarles acá las principales revistas del Consorcio Universitario Adventista. De todas estas revistas, algunas están en Cielo, algunas están en Latindex y ninguna está en Scopus. Ese es un desafío que tenemos nosotros para visibilizar la publicación científica, ¿no? Por ejemplo, acá yo tengo, a ver, van a disculpar, acá hay un detallito, ahora sí. Yo tengo acá, por ejemplo, en Brasil, la UNASPI tiene revistas, Querigma, la revista brasilera de salud funcional, pero estas no están en Cielo Brasil. Tienen una visibilidad, pero no tienen mucha. La que existe en Cielo es Enfoques de la Universidad Adventista del Plata. Y actualmente Apuntes Universitarios, la revista de investigación universitaria y teológica, están siendo evaluadas para entrar a Cielo Perú. Ojalá que entre. Y acá tengo la revista Cientia Ciencia, ¿no? Que es una revista de la Universidad Adventista de Bolivia, que ya tiene varios años. Siempre veo la página web de la revista y la meta es Cielo Bolivia. Y sí, lo doctor, primero que hay que hacer es cumplir los requisitos, ¿no? Sí, doctor. Estamos en Conciencia, en revistas bolivianas, que es la antesala para entrar a Cielo Bolivia. Perfecto, perfecto. Sí lo vi, efectivamente, doctor. Yo he visto en esa antesala de Cielo Bolivia y están a un paso, ¿no? Están a un paso de indizarse, ¿no? Como yo decía, ¿no? La idea es cumplir con las características de Latindex, todas las características, y de ahí ingresar a Cielo Bolivia. Y de paso, si acá hay algún editor que me esté escuchando, el Grupo Cielo va a tener una reunión en Brasil, en Sao Paulo, entre el 24 al 28 de septiembre. Entonces sería interesante ir, porque una cosa es trabajar con Cielo de cada país y otra cosa es hablar con la gente de Cielo Brasil, ¿no? Y eso sería muy interesante, ¿no?
Yo siempre que he logrado que las revistas de la UPU puedan ser más visibles es gracias a estas capacitaciones y estos contactos que he tenido con editores internacionales que forman parte de los comités de Scopus, Web of Science, de Redalig y de Cielo. Entonces, es muy importante participar de esto. Entonces, la meta, por ejemplo, para el editor de la revista Scientia es ingresar a Cielo Bolivia, ¿no? Y ese es el camino, ¿no? Porque para ingresar a Scopus, uno puede pasarse Cielo, pero lo ideal sería entrar a Cielo Bolivia para tener más visibilidad, ¿no? Y actualmente Perú tiene a las justas unas pocas revistas en Scopus. Chile tiene más de 100 revistas, Colombia tiene 50, y Ecuador, Bolivia tienen algunas que están tratando de ingresar a Scopus, pero esa es la meta, ¿no? En este sentido, acá yo tengo, por ejemplo, Web of Science. Esta es la plataforma de Web of Science de Thomson Reuters. Y nosotros como Universidad Peruana Unión, a través de un programa que indiza revistas para Web of Science que se llama ESI, Emerging Source Citation Index, hemos logrado que algunas revistas de la Universidad Peruana Unión ingresen a Web of Science, pero todavía están en un periodo de prueba, pero nos ha servido bastante porque gracias a la evaluación de la SUNEDU, cuando evaluaron la Universidad Peruana Unión, entraron a Web of Science y pusieron Universidad Peruana Unión y nosotros teníamos 48 artículos que habían sido publicados ahí. O sea que, de alguna forma, los artículos que nosotros estábamos haciendo eran visibles en la base de datos más importante del mundo y eso nos ganó muchos puntos para poder ser licenciados, ¿no? Así que es importante. Acá está el SJR, que ya lo vimos. Acá está el Journal Indicator, que es una base de datos para medir revistas. Está Journal Metrics de Scopus, ¿no? Donde uno puede hacer análisis de revistas, ¿no? Y Scopus, ¿no? También hay un ranking de revistas muy, muy interesante. Yo voy a tratar de ingresar a esta base de datos para mostrarles a ustedes un pequeño ejemplo de cómo podemos ver cuáles son las revistas más importantes de Bolivia en relación a las ciencias sociales, ¿no? Este es un proyecto en ciencias sociales, ¿no? Estoy acá entrando y acá me dice, por ejemplo, que Argentina tiene 54 revistas top, Brasil tiene 473, Ecuador tiene 2, ahí están, y Bolivia también tiene 2. ¿Cuáles son esas 2 revistas? Por ejemplo, la revista Integra Educativa y la revista Luris Tantum, revista boliviana de derechos, son las 2 principales revistas de Bolivia. Esto es para esta página web. Entonces, el editor tiene que hacerlo visible su revista. O sea, tú editas una revista de calidad y tienes que pasar por estos detalles, ¿no? Entonces, es interesante conocer estas cositas, ¿no? Y yo ya voy a compartir este PPT para que ustedes puedan ingresar en las veces que ustedes lo vean conveniente, ¿no? Hay otro programa también de Google que se llama Publish and Perish, que es gratuito, y uno también puede, por ejemplo, si uno quiere saber cuánta gente está leyendo mi revista, uno entra acá y inmediatamente sabes cuántos te leen, cuántos te citan, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una página de búsqueda de libros, está la página de Ulrich, aunque es por pago, y MIAR, que les había mencionado hace un momento, ¿no? Estas son las 17 revistas que edita actualmente la Universidad Peruana Unión. Son muchas revistas y ahora estamos en un problema porque cada revista nos es muy costosa y no todas publican a la misma velocidad y no todos los editores están muy compenetrados. Entonces, ahora estamos creando políticas en la Universidad Peruana Unión para cerrar revistas, ¿no? En otras palabras, estamos empezando a cerrarlas y no estamos tanto fomentando la creación de revistas porque muchas veces una revista nace con mucho entusiasmo, pero no pasa a la siguiente valla porque el editor piensa que sacar el primer número es lo único que tiene que hacer y no es así, ¿no? Ya han visto que Cielo te pide 3 números al año, 4 números al año, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Si ustedes quieren sacar, quieren indizarse a Cielo, tienen que sacar el primer número del 2018 el 1 de enero. El segundo número, si fuera 2 números al año, tendría que salir el 1 de julio. Entonces, pero por lo general las revistas salen con mucho tiempo de atraso, ¿no? Por lo general las revistas del 2018 estamos empezando a sacar en agosto, en diciembre, ¿no? Entonces,
Por eso a veces Cielo rechaza muchas revistas, ¿no? Entonces estamos creando políticas para cerrar revistas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace un editor de una revista científica? En primer lugar, la edición es un trabajo, es un trabajo editorial. Y la edición científica es un tipo especial de edición que va más allá de la edición de un formato. Es la administración de un proceso editorial en el cual están involucrados autores, lectores, revisores, diagramadores, patrocinadores de la revista, bases de datos, y es realizada por editores con experiencia en el campo de la edición científica. Mi recomendación sería que si uno quiere ser editor de revista, antes tienes que haber publicado un artículo científico, porque si no has publicado un artículo antes, es difícil un poquito entrar, ¿no? Pero si has publicado ya artículos, es más fácil ser editor. Ahora, si no has publicado ni un artículo y quieres ser editor, puedes hacerlo, pero es un poquito más complejo, ¿no? Vas a tener muchos choques porque estás entrando a nadar en aguas que no conoces, ¿no? Entonces, aquí vemos al editor. El editor es el centro del proceso editorial. Y les voy a decir algo. En Bolivia, Perú o en cualquier país en Sudamérica, los editores no son tratados con la debida dignidad que merecen, ¿no? No hay horas. En primer lugar, no te van a dar horas para que seas editor. Claro, si la universidad, maravillosamente el decano quiere darte horas, te va a dar, pero por lo general no te dan horas, no te dan recursos, no hay computadora, no hay secretaria, no hay nada. Entonces, por lo general los editores tienen que luchar solos contra este mundo, ¿no? Y ahora un editor tiene que trabajar por 4 ámbitos, ¿no? Primero los autores, porque sin autores no hay revista. Muchas revistas nacen y después no tienen artículos para publicar. ¿Por qué no tienen artículos? Porque no son visibles y porque, bueno, pues es difícil encontrar revistas, no ve que hay tanta competencia. Recuerden que en Latindex hay casi más de 200,000 revistas, imagínense, ¿no? Ahora, tienes que contactar con árbitros porque hay un error que uno puede cometer, ¿no? Me llega un artículo, me gusta el artículo y lo publico como está. Entonces, no. Cuando te llega un artículo, tienes que mandarlo a que lo revisen pares. Y esos pares van a decir si se publica o no, bajo ciertos criterios de la revisión por pares. Tienes que trabajar con los lectores, o sea, tienes que chequear que la revista llegue a los lectores, que la lean, que sea utilizada por la comunidad científica, si eres educador por educadores, si eres ingeniero por ingenieros, y tienes que ver con el que paga, quién paga la revista. Actualmente sacar un artículo en Cielo, o sea, cada revista que saca, que está indizada en Cielo, ¿cuánto gasta por artículo? Ya se ha sacado la cifra de $500, ¿no? $500 es el costo que le cuesta a la universidad o a quien sea que pague el publicitar un artículo, ¿no? Con esa calidad. Ahora, en el caso de las revistas universitarias que no están en Cielo, yo calculo que el costo debe ser no menos de $200 por artículo. Por artículo. Y no estoy hablando de la edición impresa, no estoy diciendo cuánto te cuesta el tiraje en una imprenta, no. Ese es otro costo. Estoy hablando del costo de edición. Ahora, si tú me dices, yo quiero hacer una revista que no cueste nada, va a ser una pésima revista, ¿no? Porque se supone que cuando tú haces una revista tienes que trabajar con revisores de app, tienes que trabajar con revisores por pares, tienes que tener una página web, tienes que tener un ingeniero de sistemas o alguien que te ayude en diagramar la página web. Tienes que tener revisores en inglés, revisores en otros idiomas, ¿no? Diagramadores, una serie de cosas, ¿no? Entonces, y alguien tiene que pagar eso. En el caso de las revistas de la UPU, el que paga es la UPU, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las funciones del editor? Primero, crear las políticas editoriales de la revista. Velar porque se cumplan las políticas editoriales, ¿no? Las políticas editoriales, ¿eh? Y esto no es solo políticas, tiene que ver con códigos de ética, si tu revista va a ser de acceso abierto, si tú vas a tener periodos de embargo, qué sé yo, ¿no? Coordinar acciones con el patrocinador y con los otros editores. Revisar y actualizar periódicamente las normas para los autores. Resolver las consultas de los autores. Miren, yo acá en la universidad tengo carga completa como profesor, tengo carga como investigador. No tengo carga como editor de revista, pero es mi trabajo y de noche tengo que estar contestando correos, ¿no? Y a veces no puedo contestar con mucha
facilidad a los correos electrónicos y hay gente que después de 2 semanas, 3 semanas, un mes, recién contesta un correo de un autor y bueno, pero ese es el detalle, ¿no? Enseñar a los autores a preparar manuscritos, ¿no? Si tú quieres hacer una revista, muchos te van a escribir y te van a decir, ¿cómo hago un artículo? Mándame un ejemplo, qué sé yo, ¿no? Revisar todos los artículos presentados a la revista. Hay que revisarlos, o sea, no lo puedes mandar al revisor por pares antes, tienes que revisar que está bien las normas, está bien las referencias, ¿no? Designar los pares revisores, y es un poquito difícil hoy tener pares revisores, porque los revisores ya se han dado cuenta que es una labor que les toma tiempo y que no les pagan ni un centavo, ¿no? O sea, cuando alguien es revisor no te dan ni un sol, porque se supone que ser revisor es señal de que uno está haciendo bien su labor, ¿no? Pero hay pocos revisores hoy en día, ya están empezando a cobrar los revisores. Realizar el seguimiento al proceso de revisión por pares y resolver durante el proceso las consultas de los pares revisores. Es un mundo interesante esto, ¿no? ¿Qué más? Analizar los comentarios de los revisores, preparar las recomendaciones a enviar, revisar la versión final de los manuscritos, decidir la aprobación o rechazo del manuscrito, editar y revisar la redacción de los artículos, ¿no? Entonces es interesante, ¿no? Dar el visto bueno del machote aprobado, ¿no? Dar la orden de publicación, preparar a los nuevos editores asociados, contactar con las bases de datos para lograr la indización. O sea, miren toda esta labor que tiene que ver con el editor científico. O sea que es una mega labor, una labor titánica, pero que es gratamente recompensada, ¿no? Y yo les voy a hablar en términos adventistas. Yo hablé con el director de educación de la iglesia adventista y le dije, ¿no? Los editores de revistas necesitamos una reunión para poder establecer políticas y poder apoyarnos los unos a los otros, ¿no? Ojalá que me haga caso y que pueda haber una reunión de editores de revistas, porque necesitamos fuerza. Y no solamente editamos o indizamos las revistas para que la universidad sea visible, aunque logramos cosas, ¿no? Como el licenciamiento, acreditación, pero también indizamos porque compartimos nuestra cosmovisión. Yo les voy a decir algo, ¿no? Hay gente que nunca va a llegar a conocer nada de la cosmovisión de tu institución a no ser por estas revistas científicas, ¿no? Entonces, ahí hay una serie de funciones. Contactar con redes de investigadores para conseguir artículos. Promocionar los artículos. O sea, no es solamente que publicas y ya. Hay que promocionarlo por Facebook, Twitter, una serie de cositas, ¿no? Las redes sociales, ¿no? Buscar lectores potenciales, realizar un constante estudio de mercado, ¿no? Y preparar temas de ética, fraude, plagio, etcétera, etcétera, ¿no? Y se supone que el editor que te va a apoyar, el asociado, debe ser un especialista, tiene que tener parte activa en el campo de investigación, prestigio nacional, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchas actividades que tiene que tener el editor, ¿ya? Y el editor no solamente trabaja solo, debería trabajar con algunas personas, ¿no? Y felizmente, las bases de datos, la ciencia ha preparado algunos materiales para poder mejorar esto. Por ejemplo, acá está el OJS, ¿no? El OJS es el acrónimo de Open Journal System. Es un proyecto de algunos ingenieros canadienses que al ver las revistas científicas y a los pobres editores que estaban muriéndose, entonces decidieron crear un sistema para que ellos puedan trabajar de una forma más dinámica, ¿no? Y es así que este OJS permite, y es gratuito, lo interesante es que es gratuito el OJS. Tú lo puedes descargar este programa y pedir a alguien que te ayude a instalarlo en tu universidad. Es muy fácil instalarlo, hay que tener un URL, una dirección y se instala inmediatamente. Y te sirve para hacer todo el proceso editorial que hemos venido diciendo, ¿no? Open Journal System es un software libre y que permite trabajar con todo el proceso de el envío de artículo hasta la publicación del artículo, ¿no? Es extraordinario. Les voy a mostrar acá algunos ejemplos de el OJS, ¿no? Yo voy a entrar a mi página web, acá,
Y voy a colocar la página web de revistas. revistas.upu.edu.pe, ¿no? Este es el portal OJS, ¿no? Es un portal un poco aburrido porque aquí en Perú todavía no quieren migrar a la siguiente versión, pero es interesante, ¿no? Ya que están todas las revistas científicas que tiene la Universidad Peruana Unión, ¿no? En sí tenemos más de 20 revistas, pero hemos colocado en los primeros encabezados las revistas que, al menos según nosotros, son las más relevantes, ¿no? Acá tenemos la revista científica de salud, la revista teológica, que es una revista que tiene más de 30 años publicando, y Apuntes Universitarios, ¿no? Que es la revista que dirijo. Yo voy a hacer un ejemplo con Apuntes Universitarios. Acá estoy entrando a Apuntes Universitarios. Este es el OJS que ustedes ven acá. Es muy amigable la revista. Y acá nosotros ya hemos publicado los 2 números del 2018. Queremos publicar 3 números. El tercer número de este año ya saldrá el siguiente mes. Ya tenemos varios números. Y para que usted pueda trabajar con esta revista, trabaja a través de un usuario y contraseña, ¿no? En este caso, yo voy a colocar acá un nombre y les voy a mostrar acá cómo es interesante esta labor editorial, ¿no? Acá ya estoy entrando como administrador, gestor de la revista. Y una vez que tienes ya la página web y la base de datos, tú simplemente puedes configurar la revista. Y es interesante, ¿no? Y acá yo puedo configurar la revista. Puedo colocar acá cuál es el nombre de mi revista, cuáles son el ISSN, la dirección, y llenar, ¿no? Llenar. Pero es interesante esta revista porque no solo trabajas como gestor de la revista, sino también puedes trabajar como editor. Yo, por ejemplo, acá, cuando yo trabajo como editor, aquí me dice, por ejemplo, cuáles son los números, o puedo crear un próximo número, ¿no? Crear un número, puedo crear un número y acá me dice qué número vas a crear, cuál va a ser la tapita. O sea, es muy, muy interesante esta base de datos, ¿no? Realmente muy interesante. Inclusive acá te dice qué artículos están llegando, cuáles son los artículos que puedes revisar, cuáles están en edición. Acá hay inclusive una parte que está relacionada con las notificaciones, ¿no? Acá dice, por ejemplo, las notificaciones, ¿no? Notificaciones, etcétera, ¿no? O sea, es una página, a pesar de que uno lo pueda ver no tan amigable, pero uno puede trabajar acá como editor o gestor de la revista, ¿no? Y es interesante porque cuando un autor quiere mandar un artículo a publicar en tu revista, tiene que sacar una cuenta. O sea, tiene que iniciar sesión, saca su cuenta, mete sus datos y sube un artículo. Ya. Voy a hacer acá el ejemplo en el corto tiempo que tengo, ¿no? Digamos, tú quieres mandar un artículo, entonces, iniciar sesión. Entonces, te registras. Y al registrarte te va a pedir una serie de datos y te va a decir, ¿quieres ser lector, autor o revisor? O sea, autor. Si tú pones autor, en ese mismo instante, después de llenar todo esto, puedes enviar un artículo. Y cuando mandas un artículo a la revista, interesante, ¿no? El que es editor de la revista, el que es editor, recibe un mensaje y le dice, ha llegado un nuevo artículo, está listo para ser revisado. Entonces, te llega ese artículo, tú lo ves acá en tu página web y de ahí tú puedes, a través de una codificación que hay acá muy sencilla, mandarlo a 2 revisores y de esa manera se hace todo el proceso editorial. Es realmente muy, muy práctico este sistema de Open Journal System, ¿no? Que obviamente puede recibir mejores capacitaciones. Cada vez que tú veas alguna capacitación en OJS, capacitación en edición científica, en Latindex, indexación, bases de datos, no dudes en ingresar, ¿no? Este OJS se instala y se controla de manera local. Los editores pueden configurar los requisitos y todos los contenidos se envían y se gestionan online, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Las características del Open Journal System, ¿no? Hay uso de gestores, hay trabajo de editor,
muy sencillo. Y lo más interesante es que la mayor cantidad de información de todo este OJS está en español. También, obviamente, hay en inglés. Casualmente, hace 2 semanas yo tuve un contacto con el autor de esta base de datos, José Alperín, y interesante, ¿no? Y Juan Alperín, perdón. Y este señor Juan Alperín me dijo, no, migren a la versión 3.1, ¿no? Actualmente nosotros estamos trabajando con una versión 2.4.8, pero esperamos nosotros poder migrar a una versión que sea mucho más moderna, ¿no? Mucho más moderna, ¿no? Entonces, en este sentido, yo les había hablado de la visibilidad de una revista, ¿no? Entonces, una revista tiene que tener ciertos componentes, ¿no? Y tiene que ser indizada. ¿Qué significa ser indizada? Yo entro acá a Google. Si yo pongo acá apuntes universitarios, ¿no? UPU voy a poner, ¿no? Inmediatamente me dice dónde está indizada, ¿no? Dónde está la revista, en qué lugar se encuentra. Está en Redalic, por ejemplo. Yo hago clic acá y me manda a Redalic. Este es de Redalic. Está en Google Scholar. Está en Alicia, que es un repositorio de publicaciones. Y entonces en diferentes lugares, ¿no? Es interesante, ¿no? Yo voy a poner acá, por ejemplo, Dialnet. Yo voy a Dialnet y acá coloco apuntes universitarios. Este es Dialnet. Perdón, acá tenía que poner apuntes universitarios. Busco y acá me dice, acá está apuntes universitarios. Le hago clic y inmediatamente me dice, ¿no? Este es de Perú, una revista. Acá están los volúmenes, todos los volúmenes están acá, están alojados acá. Todavía no me ha cosechado del 2018, espero que me coseche. Y acá dice, ¿no? Interesante, ¿no? Y es de la Universidad Peruana Unión. Esto es visibilidad. Si yo voy a otra página como DOAC, que es el directorio de revistas Open Access, y ingreso acá en el directorio of Open Access Journal, que es uno de los repositorios más importantes, una de las bases de datos más importantes del mundo, y yo puedo colocar acá igual apuntes universitarios y va a salir la información. La idea es ingresar a Cielo y la idea es ingresar a Scopus. Nosotros sí hemos pedido una calificación para Scopus. Ahora, ¿yo qué les puedo decir a ustedes, colegas, no? Es bueno ingresar, es bueno redactar una revista. Yo creo que Bolivia tiene una oportunidad para colocar más revistas en Cielo, en Latindex, ¿no? De todas formas, tienes que saber que el trabajo de editor es un trabajo en solitario, que de repente no va a haber mucho reconocimiento porque el reconocimiento se logra después de 3, 4 años. Y tienes que entender ser lo más... tienes que tener la mayor periodicidad posible, ¿no? La mayor periodicidad posible, ¿no? Y trabajar con el Open Journal System, ¿ya? El Open Journal System, ¿no? La mayoría de las mejores revistas del mundo trabajan con este OJS, ¿no? El OJS, ¿no? Yo voy a colocar, por ejemplo, acá revistas Universidad Adventista del Plata, ¿no? Universidad Adventista del Plata. Y acá me muestra las revistas científicas. Oh, bueno, acá tengo un problema. Voy a entrar por otro lado. Acá acá está. Voy a colocar acá Universidad Adventista del Plata. Y ellos de la Universidad Adventista del Plata trabajan acá. Y acá están sus revistas, ¿no? Dabar Logos, está la revista Derecho, etcétera. Y este Enfoques, ¿no? Esta es la revista Enfoques, ¿no? Muy interesante, y ahí está su revista. Y ellos, estos señores de acá, están empezando a visibilizar estas revistas, ¿no? Aunque algunos años ya atrás han trabajado, pero están empezando a visibilizar. Aunque, a ver, vamos a entrar acá, normas de publicación, ahí tienen, y ahí están, ¿no? Es interesante la página de las revistas científicas, ¿no? Las revistas científicas. Entonces, el asunto tiene que ver con la visibilidad de la publicación científica.
Ahora, yo gracias a la biblioteca de CONCITEC, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del Perú, ellos tienen una base de datos que es Scopus. Y aquí está Scopus. Yo les había dicho a ustedes que la idea es poder trabajar con Scopus, ¿no? Scopus es una base de datos. A ver, voy a ingresar acá. Yo voy a ingresar acá, voy a poner acá, vamos a poner acá, voy a poner acá el término cáncer, y para ingresar a Scopus, ¿no? Aquí en un costadito está Scopus, ¿no? Y yo les quiero mostrar acá, ¿no? Aquí, por ejemplo, está Scopus. Y hay que tener un código que me lo da el CONCITEC, porque estoy registrado en CONCITEC. Y inmediatamente ingreso acá a Scopus. Ok, acá está Scopus. Y aquí voy a hacer un análisis de la publicación científica. Okay. Voy a hacer un análisis de la publicación científica. Un segundo, voy a conectar mi cargador. Y aquí está Scopus. No pierdan de vista esta página web, que es muy importante. Yo sé que algunos de ustedes ya tienen algún trabajo o qué sé yo, conocen qué es Scopus, pero la idea es mostrarles lo que es Scopus y cómo ustedes pueden mejorar sus publicaciones científicas con Scopus, ¿no? Entonces, Scopus es una base de datos y yo voy a colocar acá, fíjense, ¿no? Yo, por ejemplo, acá coloco Perú, aquí, ¿no? Así, Perú. Fíjense acá, y acá me dice ya el orden. ¿Cuáles son las universidades que están publicando más en Perú en Scopus? ¿No? Y Scopus me muestra, por ejemplo, que la universidad que más publica es la Universidad Cayetano Heredia. Ahora, si yo pongo acá, nuevamente en buscar, yo coloco acá, en vez de poner Perú, yo voy a colocar acá Bolivia. Y me dice acá cuáles son las revistas que están publicando. Acá me dice, por ejemplo, que la Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia, es la que publica más artículos, 1080. Luego está la San Simón de Bolivia. Luego está el Instituto Boliviano de Biología de Altura. Luego está el Instituto Recherché, Herbario Nacional. Y estas son las instituciones que están publicando, ¿no? Es interesante. Esto es visibilidad, ¿no? Acá está, estoy conociendo. Ahora, hay muchas universidades en Bolivia que todavía no han publicado ni un solo paper en Scopus. Entonces, la idea es tratar de publicar alguna cosa. Me dice acá cuáles son las instituciones que publican. Y a pesar de que estamos un poco lejos, pero necesitamos empezar a publicar más, ¿no? Porque si no publicamos no vamos a ser visibles. Y de alguna forma esto es lo que me muestra Scopus, ¿no? Ahora, si yo voy a seguir colocando acá Bolivia y voy a hacer un análisis de la Universidad Mayor de San Andrés, que ha publicado 1080 papers, ¿no? Una buena cantidad de papers. Y acá están sus investigadores. Y yo acá voy a hacer un análisis de dónde están publicando, o sea, en qué lugar están publicando esta gente. Y aquí yo puedo ver que este año, no, solo este año, al inicio de este año han publicado 50 artículos, solo hasta estos 4 meses. Y acá yo veo cómo han estado publicando y cómo siguen publicando. Están en un pico y es probable que lleguen a los 200 artículos este año. O sea que esta universidad, sería interesante hacer alianzas con la Universidad Mayor de San Andrés. Está publicando principalmente en la revista Journal de Etnofarmacología, PLOS ONE, Astroparticles Physics, o sea, en las revistas que están publicando. El autor que más publica es este señor Ticona. Si alguna vez usted tiene la oportunidad de invitarlo a este señor Ticona, yo le hago clic acá y acá me dice, ¿no? Rolando Ticona, profesor de la Universidad Mayor de Bolivia, que tiene
61 artículos publicados en Scopus. Y acá están sus títulos de sus artículos, ¿no? Ha publicado mucho. Y bueno, yo lo invitaría definitivamente a un curso de redacción científica. La afiliación con estas universidades está trabajando con Estados Unidos, con Francia, España, Brasil. Está publicando mucho artículo, hay mucho conference paper, significa que en diferentes viajes que van al mundo, publican en conferencias, en congresos, qué sé yo. Y las áreas donde más publica esta universidad es en agricultura, en medio ambiente, en medicina, bioquímica, etcétera, ¿no? Este es un análisis bibliométrico, ¿no? Entonces, la pregunta del $1.000.000, colegas, es ¿qué hago yo para que pueda ingresar a este mundo? Bueno, es muy sencillo. Tienes que empezar a publicar en Scopus. No hay otra forma. Entonces tú dirás, acá hay dos cosas, ¿no? Algunos de ustedes quieren hacer revistas y está bien, ya saben cuál es el camino. LatinDex, Cielo, es un camino agobiante, muy doloroso, pero hay algunos de ustedes que quieren escribir artículos. ¿Qué hago yo para escribir un artículo? Bueno, el primer paso es identificar una revista y para eso entro al SJR. Esta es la página, ¿no? Voy a repetir de nuevo, ¿no? Voy al Google, coloco acá SJR, ¿no? Le hago Enter y pongo acá, ¿no? SJR. Y este SJR me da hasta el ranking de países. Acá hay Journal Ranking de revistas y ranking de países. Yo acá puedo ver, por ejemplo, si voy a un área, por ejemplo, quiero saber, por ejemplo, en educación, ¿quiénes son los países que lideran en educación? Esto es fácil. Voy a Social Science, voy acá a Educación y voy acá a Sudamérica, ¿no? Latinoamérica. Y acá me dice el orden. En primer lugar, Brasil, México, Chile, Colombia, Argentina, Cuba, Venezuela, Ecuador, Puerto Rico, Perú, Trinidad, Uruguay, Jamaica, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Bolivia, Panamá, Dominica, y ese es el orden. No sé si nos estamos dando cuenta, ¿no? Ese es el orden. Entonces, ahora yo voy al Journal Ranking y yo soy de, por ejemplo, ciencias empresariales. Yo no sé si hay alguno de ustedes que es de la línea de administración, del área de negocios, qué sé yo. Pero yo iría acá al área de Business Management and Accounting, ¿no? Colocaría acá en las categorías, si soy contador, Accounting. Y como contador diría, ¿cuáles son las principales revistas en Latinoamérica? Y me dice que solo hay dos en contabilidad. La revista Contabilidad y Finanzas, una revista brasilera, y hay una revista de Colombia que se llama Innovar. Esas son las dos. Ahora, si yo iría a Business y Administración Internacional, acá hay 4 revistas. Hay 2 brasileras, hay una venezolana, Espacios, y hay una colombiana, Cuadernos de Administración. ¿Qué pasaría si yo soy de educación? Iría acá a Social Science, o bueno, sí, pues psicología iría, ¿no? A Social Science, y acá colocaría educación. Y acá me mostraría las 36 revistas que hay en educación. Mi meta sería escribir un artículo para una de estas revistas, ¿no te parece? Tendría que escoger una. Digamos que escojo la revista mexicana de investigación educativa. Buena revista. Acá está, me gusta esta revista y acá me dice que estuvo en cuartil 2 hace 2 años y ahora está en cuartil 3, pero es una buena revista. Voy a esta revista, le hago clic, Google que todo lo sabes, ingreso a la revista mexicana y lo primero que tengo que hacer como un futuro autor es leer, pues, leer los artículos. Por lo general, los artículos de las revistas latinoamericanas son gratuitos. Las otras revistas tienen un costo. Pero acá están los títulos. Acá yo veo títulos. Los títulos, ¿no? Títulos. Bullying, ciberbullying, uso de videojuegos, ¿no? Interesante. Yo podría hacer un artículo parecido y mandarlo, pero antes de mandarlo, tengo que ir acá a información para autores. Y esta es la parte que a nadie le gusta. O sea, tengo que leer. ¿Qué es lo que tengo que hacer para un futuro autor?
Entonces acá me dice, ¿no? Protocolo para colaboradores. Y acá hay un PDF que tengo que leerme de pies a cabeza, porque acá te van a decir todo. Es como una receta para hacer un plato. Para hacer algún plato especial, hay una receta. Y acá te dicen cuáles son los requisitos, qué tipo de revista, qué tipo de artículos recibe, y cómo se dictamina, ¿no? Qué es lo que hay que hacer, los conflictos. Te va a decir qué tiene que tener la primera página, por ejemplo, ¿no? Interesante. Acá te dice, ¿no? La primera página tiene que tener el título, breve. El autor tiene que estar claro y ser referido en los índices bibliométricos, confirma. Tiene que haber institución, tiene que haber una dirección postal, teléfono. Y después te dice, ¿no? Muy bien, a partir de la segunda página comienza el texto. En primer término, el resumen, y el resumen debe tener máximo 130 palabras. O sea, el problema está que los autores cuando escriben artículos, escriben así por hacer y son rechazados, pero son por detalles. Tiene que tener 5 palabras clave, pero estas palabras clave tienen que salir de acá, del vocabulario controlado del IRCE. Entonces, son detalles. Páginas web, cómo se escriben cómo se cita. Entonces, si tú vas a escribir un artículo científico, tienes que tener, ahora, si tú vas a hacer una revista científica, tienes que tener esto. O sea, tienes que tener un control de calidad, ¿no? Control de calidad. Y otro detalle. Yo voy a entrar ahora a la revista de la Universidad Adventista de Bolivia, Scientia. Ahí está la revista Scientia. Vamos a poner acá WAP. Y acá está indizada en la revista de acá, pero voy a poner acá Scientia, revista Universidad Adventista de Bolivia, ¿no? Y aquí está, ¿no? Y aquí está Scientia, ¿no? Aquí está Scientia, claro, pertenece a la página de revistas acá, y aquí está toda su información. Interesantemente, aquí yo voy a entrar acá a la Universidad Adventista de Bolivia, la página web. Y aquí en la página web, acá me muestra las revistas, le hago clic en revistas y acá aparecen las ediciones de Scientia. Ahora, si yo fuera evaluador, yo vería acá 2011, 12, 14, 15, ¿sí? Entonces, ¿cuántos números? Yo no sé si esta revista es de periodicidad, de cuál es la periodicidad, pero entonces cuando hay periodicidad, necesitamos sacar la periodicidad, ¿no? Entonces, mi recomendación sería convertir la revista en Open Journal System, o sea, trabajar con el Open Journal System, ¿no? Con este sistema de revistas que es fácilmente cosechado cosechado se dice, es fácilmente adquirido, qué sé yo, ¿no? Recolectado por los repositorios. Entonces, estos detalles son importantes, ¿no? Son importantes. El texto, las citas, que seas visible, ¿no? Y son detalles que uno tiene que considerar. Y acá tengo la revista, o sea, traten de mirar estos modelos de revistas y traten de hacerlo lo más parecido posible. A los editores que me están escuchando que puedan hacerlo. Y los que no puedan hacerlo, tranquilo, no hay problema. Envía tus artículos a una revista como esta. O en todo caso busca una revista. Ahora, si eres ambicioso, no hay problema. Ser ambicioso en el mundo de acá no es problema. Tú dices, no, yo voy a mandar una revista top a la revista de Estados Unidos, Educational Research. Ya, correcto, no hay problema. ¿Quieres mandar esta revista? Ok, colocas en Google. Entonces, muy ambicioso, dices, ¿no? Educational Researchers. Y acá yo voy a poner Journal. Es la revista del investigador de educación, es una revista del editorial Sage, extraordinaria revista, Sage, ¿no? Estamos hablando acá ya de los pesos pesados, ¿ah? Estamos hablando acá. Ahora, tu artículo tiene que ser al inglés, no hay forma de que publiques en español. Esta revista te va a rechazar si tú mandas en español. Y tiene sus requisitos para publicar. Esos requisitos pueden ser relacionados a criterios de calidad, qué sé yo, ¿no? Y esta es la revista, ¿no? Es una revista de Social Science, Education, Sage, que está en el primer cuartil, mira, desde el año 99, o sea, es corriente principal,
muchas citas, ¿no? Ahora, yo te voy a decir algo, ¿no? En el momento que publiques un artículo acá, si logras publicar un artículo en Educational Researcher, te voy a decir algo, ¿no? Simplemente tu sueldo se va a triplicar. Es lo que pasa en cualquier lugar. Acá en Perú pagamos por publicar un artículo en una revista de este nivel $2,000. Y seguro que en la universidad, la que vimos de Scopus de Bolivia, acá esta universidad, que es la Universidad Mayor de San Andrés, debe pagar lo mismo, $2,000 por publicar un artículo. Entonces, la gente está que quiere publicar. La semana pasada tuvimos la visita de la Universidad Adventista de Chile. Y si tú ves, por ejemplo, en las universidades adventistas, ¿no? Ahora yo voy a jugar acá un poquito. Por ejemplo, acá yo pongo, por ejemplo, ¿cuántos artículos tiene la Universidad Peruana Unión? ¿No? Entonces me dice que tiene 17 artículos, ¿no? Interesante, ¿no? Acá están los 17 artículos, ¿no? Este 2018 ya publicaron 3. Aquí está, estamos avanzando, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Acá en la revista inclusive peruana de medicina experimental acaba de publicar un investigador de la Universidad Peruana Unión y eso nos da visibilidad, ¿no? Hay 3 artículos. Ahora, yo voy a colocar, ahora nosotros tenemos 3. Ahora, ¿cuántas tiene la Universidad Adventista del Plata? Adventista del Plata. O sea, nosotros tenemos 17 en total, ¿no? Pero la Universidad Adventista del Plata tiene 79. Y de esos 79 ha publicado 2 este año. O sea, nosotros como Perú le estaríamos ganando en el 2018, que hemos publicado 3. Y ahora yo voy a poner la Universidad Adventista de Chile. Y la Universidad Adventista de Chile tiene ahorita 39 papers publicados, ¿no? Ya publicó este 2018 1, 2, 3, 4, 5, 6 papers. Nosotros estamos a la mitad. Me gusta. Ahora, si yo coloco acá la Universidad Adventista de Bolivia, hay un reto, colegas. Si hay alguien que me esté escuchando de la Universidad Adventista de Bolivia, de hecho que hay varios, hay un reto. Ahorita la Universidad Adventista de Bolivia no aparece en este ranking y no es porque no haga investigación, hace investigación de muy buena calidad. El único problema es que hay un sesgo en el sentido de que uno dice, o primero, no conoce que existía Cielo, Scopus, ¿no? No sabía. Pero ahora que ya conoce, hay que mandar artículos de estas revistas. ¿Por qué no decirle a los tesistas, a los investigadores, hagan sus artículos y manden? Bueno, pero al principio serán rechazados, sí, al principio, pero después los van a aceptar y los van a aceptar y los van a aceptar. O sea que se tiene que romper ese paradigma, ¿no? Y acá voy a entrar a esta journal Sage, la que yo les dije. No está cargando acá. Debe haber un problema acá con mi Google Chrome, pero voy a entrar acá por este otro Mozilla, creo que es este, ¿no? Entonces acá está la revista Sage, de la revista Educational Research. Ahora, yo sí quiero ver qué tipo de artículos están publicando. Y acá me dice, ¿no? Todos los artículos que están publicando. Y a mí me gustaría publicar un artículo en estas revistas, ¿no? En estas revistas. ¿Podría hacerlo? Claro que sí. Ahora, si alguno de ustedes dice, pero el español, el inglés me es complicado, le voy a decir algo, ¿no? Hay una revista en España que ha llegado al nivel más alto de Q1, le llamamos Q1 cuando llega al nivel más alto. Yo voy a poner acá Spain y acá, ¿dónde está? No, está Spain. Acá yo le pongo Spain y acá está la revista Comunicar, Psicodidáctica, Educación. Voy a entrar a la revista Comunicar. Esta es la mejor revista en español de educación. Journal. Solamente para que ustedes se fijen qué investigar, porque acá también hay un detalle, colegas, ¿no? Muchos de nosotros cuando hacemos investigación, investigamos lo que queremos, pero debemos investigar lo que están investigando nuestros pares, ¿no? Y acá está la revista Comunicar, la revista número 1 en educación en habla española, y acá voy a entrar a la edición
de este año, ¿no? ¿Cuáles son los títulos? ¿Cuáles son los títulos? Y acá inclusive tiene por idiomas, ¿no? Voy a poner acá español. Y acá están los títulos, ¿no? Acá dice comunicar la ciencia, la violencia contra mujeres, incidencia política, ¿no? Los youtubers, prosumidores, mapeo sistemático, etcétera, ¿no? Son artículos. Y acá inclusive ellos tienen, por ejemplo, cuáles son los artículos que han sido más descargados, ¿no? Por ejemplo, acá dice artículos más citados de la revista Comunicar. ¿Cuáles son los artículos más citados? Y acá hay no solo eso, ¿no? Acá, por ejemplo, te dice los artículos más citados, las TICs, literatura, entornos y redes, diseños, etcétera, ¿no? Es interesante esta revista, ¿no? Hay muchas estadísticas, los trabajos recibidos, los aceptados, etcétera, ¿no? El único detalle es que, mira, ¿no? Los trabajos que reciben por edición son 207 y los que aceptan son 10. En otras palabras, la tasa de rechazo es 95%. O sea, de 207 artículos han rechazado 200 o 198 o 97, 198 artículos han rechazado y han aceptado 10 de 207 artículos. Imagínate. Bueno, es un poquito difícil entrar a esta revista, pero no por ello imposible. ¿Ok? Entonces, esto a mí me muestra calidad, ¿no? Calidad. Y yo ya quiero cerrar acá esta parte, pero decirles a nuestros colegas que nos están escuchando, necesitamos hacer más investigación. Investigación de calidad. Investigación de profunda calidad, ¿no? Y acá lo que podemos hacer esto acá con esta revista, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una revista de educación y trato de hacerla la más semejante a esta revista Comunicar, porque de alguna forma esta revista me da algunos criterios interesantes, ¿no? De calidad, ¿no? De calidad, ¿no? Y acá inclusive te dan, ¿no?, las características, los más descargados, búsqueda de texto, búsqueda de autores, por ejemplo, y acá yo puedo buscar los autores, cuáles son los artículos más descargados, búsqueda por números, los top. Es muy interesante, ¿no? Esta revista, ¿no? La idea sería que hagas una revista lo más parecida a esta, ¿no? Ahora, es interesante, ¿no? Este mundo científico, colegas, se ha vuelto un negocio, lamentablemente, ¿no? Publicar en un artículo en Scopus a veces te sale gratis, pero a veces cuesta. Algunos artículos, solo por ser recibidos en una revista, cuestan entre $3,000 a $5,000. Entonces, imagínate, ¿no? Es muy, 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 muy costoso muchas veces el poder llegar a revistas de este nivel, ¿no? Pero sin duda alguna uno puede llegar acá, ¿no? Puede trabajar y puede tener estas cosas, ¿no? Estos detalles, ¿no? Ahora yo no sé si acá si pongo Perú me va a dar alguna cosa. No está haciendo la búsqueda. Entonces, esta es una revista. La saqué acá de España, pero uno puede seguir buscando. ¿Cuáles son las revistas? ¿Cuáles son? Ahora, si ustedes están interesados en seguir este camino, entren a Cielo Bolivia. Entren a Cielo Bolivia, busquen una revista. Yo, por ejemplo, entraría acá al listado alfabético y trataría de buscar una revista de educación. Si soy de educación, si soy de medicina, será de medicina, ¿no? Acá hay de ecología, hay qué sé yo, de mucha ciencia, mucha ciencia. Acá hay una revista de investigación y desarrollo. Acá está la revista de la Universidad Privada Boliviana. Y acá me dice instrucciones a los autores. Igualito, tendría que ver. Esta es una revista multidisciplinaria que te aceptan hasta en educación. Te dice los tipos de artículos que te aceptan, el idioma, cómo debe hacerse un artículo, cuál es el formato del artículo, cuál es la información sobre autores, las fechas de entrega. Mira, esta revista publica 30 de junio y 31 de diciembre, nada más. Y los trabajos se aceptan tales fechas. Es interesante, ¿no? Son muy serios.
Y acá están las características, etc. Entonces, colegas, yo les digo, estamos en un ambiente académico, y en el ambiente académico es necesario tener toda la calidad posible. Para finalizar, ya se me pasó el tiempo y yo les pido 1000 perdones por este tiempo, pero solamente para finalizar esta parte, acá tengo una página web, Intelligo, seguro ya la conocen, pero esta página Intelligo es una página web que trabaja con Cielo Bolivia, Cielo Perú, toda la familia Cielo, ¿no? Tú ingresas a Intelligo y es un buscador no solo de artículos, sino también de patentes. Pero vamos a entrar a Intelligo Repositorios. De hecho, que debe estar escuchándome alguna persona que está interesada en algún tema de ciencias sociales, o bueno, de ingenierías, lo que sea. Pero yo voy a poner acá violencia contra la mujer. Un tema, ¿no? Puedo poner acá rendimiento académico, residuos sólidos, cualquier cosa, empresariales que sean. Y miren, acá me muestra toda la información, mira, a través de nodos, de quienes están trabajando con ese tema y cómo se relaciona este tema con otro. Es interesante. Violencia contra la mujer, ¿no? Si acá yo pongo acá clic, acá me muestra los artículos. Análisis referencial de las representaciones sociales sobre la violencia doméstica. Le hago clic y me manda el artículo científico. Si ustedes van a tener una revista y van a publicar y va a estar indexada en Cielo, inmediatamente van a formar parte de uno de estos nodos. Cada nodo está relacionado con el otro y el otro y el otro y así sucesivamente, ¿no? A esto nosotros le llamamos ciencia. Ciencia. Y extraordinario, ¿no? Extraordinario, ¿no? Entonces, acá hay maltrato físico, por ejemplo. Le hago clic acá y acá me dice, ¿no? Una aproximación a la medición de la violencia familiar en Santiago de Cali. Y acá me dice, ¿no? Colombia. Bueno. Entonces, realmente ha sido para mí un privilegio enorme poder compartir algo de esto. Y yo les diría que traten de capacitarse lo más que puedan en lo que tiene que ver con la publicación científica. Acérquense a Latindex, acérquense a Cielo, acérquense a Redalic. Mejoren su revista, mejoren la página web, denle importancia a la versión en digital más que la versión en físico. La versión en físico realmente no vale mucho. La versión en digital es la que reporta mayor calidad. Fíjense, por favor, que hay un costo. Traten de convencer a sus universidades para que den el costo. Y si ustedes no quieren seguir este camino, esta vía crucis de la edición científica, que a veces es una vía crucis, empiecen a publicar artículos y manden a las revistas y no tengan miedo de mandar a las revistas. Como este señor Ticona, que a mí me sorprende, no tiene miedo a nada, donde está Scopus, ¿no? Este señor no tiene miedo a nada, ¿no? Es de la Universidad Mayor de San Andrés de Bolivia. Y yo digo, ¿no? Si este investigador puede hacer investigación, por supuesto, ¿no? Yo también puedo hacer investigación. Este señor Ticona, ¿cuánta investigación hace? Y está investigando artículos, cantidad, ¿no? Y yo les invito a caminar y transitar en este sentido, ¿no? Así que, doctor Choque, doctor Wilfredo, estoy listo para si hay alguna consulta, alguna pregunta o cualquier detalle para que nuestros compañeros puedan de repente tener algún